días a todos. Mi nombre es Emilio Herrera, soy fellow de cardiología de la Universidad de Antioquia, con el doctor Juan Camilo Ortiz, cardiólogo intervencionista del Hospital San Isidro de Fundación, y vamos a presentar el tema de infarto con elevación del ST. Como es un tema tan extenso por cuestión de tiempo, vamos a centrarnos en dos aspectos importantes que son el enfoque diagnóstico, sobre todo en la electrocardiografía, y la repercusión farmacológica. Pues, digamos, si nos queda tiempo al final podemos discutir todos los otros aspectos, porque es un tema con muchas aristas. Esto es solo a manera de introducción para mostrar cómo ha mejorado la mortalidad cardiovascular en enfermedad coronaria casi que en el último medio siglo, a lo largo de una serie de avances en el desarrollo de la cardiología muy importantes que tienen que ver, miren, con las unidades de cuidado coronario, con el advenimiento de manejo médico pues cada vez más efectivo, de las intervenciones coronarias percutáneas que también cada vez pues, son mejores y más seguras y más efectivas, como la tecnología de los stent, entre otras cosas. Y eso ha permitido, miren cómo va la curva, es que va hasta hace más de 10 años a una reducción de la mortalidad por todas las causas en enfermedad coronaria muy importante, menos de la mitad de lo que era. Esto solo para contextualizar que en el fenómeno fisiopatológico del infarto con elevación del ST hay dos aspectos que son supremamente importantes. Uno es que sobre la placa ya establecida de ateroma, allí van a actuar una serie de intervenciones, ya sabemos incluida la mecánica, y dos, sobre esa placa ya establecida va a haber un fenómeno inflamatorio y protrombótico donde tienen un papel muy importante la activación y la agregación plaquetaria y todo lo que tiene que ver con el fibrinógeno y el sistema fibrinolítico. Precisamente allí tienen lugar las otras intervenciones, como digo, tanto las farmacológicas como las mecánicas. Pues para situarnos en esos dos fenómenos. Unas definiciones importantes, los síndromes coronarios entonces agudos, de manera grande, son una consideración de síntomas clínicos que son compatibles con isquemia miocárdica aguda. Eso es muy importante de diferenciarlo porque digamos que muchas entidades pueden simular la isquemia miocárdica o pueden incluir isquemia miocárdica sin que sean síndromes coronarios agudos, y eso incluye los distintos subtipos del infarto del miocardio y la angina inestable. Entonces, vemos que incluimos allí los síndromes con o sin elevación del ST, entendiendo entonces que en los que son con elevación del ST, como les había mostrado sobre la placa ateroma, se ubica un fenómeno trombótico y allí la lesión va a ser completamente oclusiva, el 100% de la luz del vaso. Diferente a los que son sin ST, donde las lesiones son oclusivas y donde podemos tener, según la expresión de la incuria miocárdica, el infarto con o sin, el infarto sin elevación del ST y la angina inestable. Pero incluso detallo algo más de eso. Muy importante que la definición de infarto como tal debe contextualizarse en función de la clínica, las manifestaciones en los paraclínicos electrocardiográficas, uno, y dos, que en este caso, aunque no la necesitamos por ser infarto con elevación del ST, no necesitamos para el diagnóstico de las troponinas, pues sí la definición, esto es de la definición de la tercera definición universal de infarto de miocardio, que ya es viejita, sí incluyen las troponinas y eso unido a los demás parámetros que tienen que ver con la imagen o con la evidencia angiográfica de trombo. Y siempre deben ir pues, contextualizados, es decir, no puede ser solo la incuria miocárdica, solo la elevación de troponinas o solo la manifestación electrocardiográfica o que los síntomas clínicos no sean compatibles con lo adicional. Deben ir contextualizados para uno poder armar el diagnóstico. Y en ese sentido, entonces tenemos la clínica, a lo que se suma el electrocardiograma, las troponinas en general en los síndromes coronarios agudos, pero puntualmente en los ST que vamos a hablar hoy, como digo, no es necesario para el diagnóstico y de hecho pues puede tener alguna utilidad pronóstica, pero en términos generales uno no necesita la troponina para los ST. Y se complementa con las imágenes y obvio con la angiografía, con la estratificación invasiva, que también tiene obvio intención terapéutica. Miren que del grueso de las causas de dolor torácico, en una serie global, esto es de las guías de infarto sin ST, de una serie grande europea, más de la mitad, cerca de la mitad de las causas de dolor van a ser no cardíacas. De esa otra mitad de causas cardíacas vamos a tener que los ST probablemente son la causa más frecuente. Esto también seguramente obedece a que tenemos pues, una prevención de los factores de riesgo cardiovasculares y coronarios cada vez más efectiva, y esta expresión que bien tendría siendo la más severa de la constelación de los síndromes coronarios, afortunadamente cada vez es menos frecuente.
Y de la misma manera, la misma línea de ideas, las anginas inestables, aunque acá son el grupo más frecuente, también vienen en disminución. Y esto es hacer las troponinas cada vez de mejor valor predictivo positivo, de mejor rendimiento. Tenemos troponinas ultrasensibles prácticamente en todo lado. Pues las mínimas expresiones de injuria miocárdica cada vez se ven mejor expresadas en las troponinas y cada vez tenemos más anginas inestables. Entonces el grupo que estaría creciendo a expensas de los otros dos son los infartos sin elevación del ST. Esto que es de la guía reciente de dolor de pecho nos muestra, que la letra es muy pequeñita, que en todos los grupos etarios la causa más frecuente de dolor de pecho es no cardíaca, que es la barra azul grande, y que por encima de los 45 años en esta fuente las causas de aterosclerosis coronaria van aumentando en todos los grupos de aquí en adelante por el resto de la vida, siendo, como les decía, aún así mucho menos frecuente, pero es importante que por encima de los 45 años y hasta el fin de los días pues aumentan de forma casi que exponencial. La diferenciación clínica es muy importante y pues detenerme en esto sabemos que tanto la localización como la duración, la radiación, las características del dolor lo van ubicando a uno no solo en que el dolor sea de causa cardíaca, sino en la noción de riesgo del mismo, y entre más características, digamos, entre comillas típicas, aunque la guía reciente recomiendan en desuso ese término, pues me van dando más elementos de riesgo para saber la concepción del riesgo del paciente. Y en la misma línea, miren ustedes, van los cambios electrocardiográficos, sobre todo el segmento ST, que es lo que vamos a explicar. Entonces, en la evaluación del ST, si volvemos a hacer la división de los síntomas coronarios ya contextualizado puntualmente de acuerdo a los cambios electrocardiográficos del ST, tenemos con y sin elevación persistente del segmento ST. Esto definido como una elevación que dure más de 20 minutos, con los criterios diagnósticos que ya vamos a mencionar. Y es importante si es permanente o no, sí, porque las elevaciones transitorias, o sea, de menos de 20 minutos, a pesar de que no cumplen criterios operativos de infarto con elevación del ST, sí se sabe que se comportan distinto y tienen un pronóstico distinto. Entonces la distinción es muy importante. Y en las otras, en las que no cumplen el criterio de elevación del ST, tenemos también la depresión transitoria o permanente del ST, que suele ser lo más frecuente, y que es muy importante que estos, a diferencia de las elevaciones del ST, no nos localizan vasos culpables, o si lo hacen, digamos, con un valor, con un rendimiento diagnóstico mucho menor. Y está todo lo otro que englobamos generalmente dentro de lo que llamamos cambios dinámicos, donde están las ondas T planas o invertidas, incluso el electrocardiograma normal, que puede ser un 30% dentro de pacientes con síndromes coronarios agudos, 30% de electro completamente normal. Recuerden que la morfología usual o los criterios diagnósticos, digamos, eléctricos, deben medirse en el punto J, y que generalmente es una morfología convexa que tiene unos criterios eléctricos. La forma fácil es de los menores de 40 años, hombres, la elevación debe ser de más de 2.5. Esto aplica para B2, B3, que son las derivaciones donde más vamos a tener elevado de base el ST, y va disminuyendo hombres menores de 40 a 2 milímetros, mujeres 1.5 y el resto de las derivaciones 1 milímetro. Y a las otras o las complementarias, como las posteriores y las derechas, 0.5, y también lo podemos ajustar por hombres menores a 1 y a 1 milímetro en hombres menores de 30 años para las derivaciones derechas. Y luego también pueden haber los cambios de presión del ST que van a ser compatibles, se van a traducir en cambios en espejo, que ya los voy a mostrar, que son equivalentes a ST. Importante también que esto es una línea de tiempo y esos cambios son dinámicos. Empezamos en los primeros más o menos 10 a 15 minutos, puede durar más o menos hasta media hora, pero tiene una duración muy limitada. Las ondas taper agudas, que también es importante diferenciarlos de otras entidades, y luego va a cambiar a los que conocemos como los cambios dinámicos o la elevación del ST, y que va a tener una duración variable en más o menos las primeras 12 a 24 horas, desde más o menos los primeros 30 minutos. Empiezan a aparecer en el término también de la primera hora hasta más o menos 12-24 horas las inversiones de la onda T, y luego las ondas Q patológicas o de necrosis, que en general empiezan a establecerse en la primera hora, pero que se empiezan a hacer notorios en las primeras 6 y sobre todo después de las primeras 24 horas. Es un continuum de esos cambios que van mostrando pues el frente de la onda de necrosis en el electrocardiograma. Es muy importante hacer diferencial de las elevaciones del ST, porque como les decía, el diagnóstico debe ir unido a la clínica,
pues, al contexto de cada paciente. Hay muchas entidades que pueden causar elevación del ST sin que sean síndromes coronarios agudos. La morfología típica del ST de los síndromes coronarios agudos, que miren en esta serie, por ejemplo, solo el 15% de los pacientes que en electro tenían elevación del ST era por infarto con elevación del ST. O sea que casi 9 de 10 pacientes son por otra cosa. Entonces hay que tener muy claros los criterios eléctricos para diferenciarlos de otras cosas. La morfología típica es una morfología convexa, así gordita en domo, que tiene un voltaje amplio, casi más alto que el QRS, que se fusiona con la onda T y que obviamente se va a acompañar de la onda Q y de la T invertida. Y tal vez lo otro que es muy importante, tal vez más importante, es que se acompaña de cambios recíprocos con espejo en las derivaciones que van a ser de la pared contraria al vaso culpable. Esto lo voy a mostrar ahorita en un algoritmo aparte, para diferenciarlo de otras entidades, como por ejemplo repolarización precoz, que es relativamente frecuente, donde la elevación no va a ser mayor cosa, no suele ser mayor de 3 milímetros, tiene un punto J muy bien delimitado, a diferencia de los infartos con ST, que el punto J suele perderse, y en este puede estar mellado o en pendiente, pero está muy bien delimitado. Y lo otro es que como no sube mucho el ST, la relación ST-T, que es una relación que uno puede hacer, un índice va a estar por debajo del punto 25 o del 25%. Y en la misma línea, la pericarditis, que es un diagnóstico muy común, alterno, porque también da dolor de pecho, se presenta de forma aguda, puede estar en los mismos, digamos, en los mismos grupos etarios. La elevación de este es más cóncava, bien que no tienes la forma de domo el de ahorita, sino desde acá es más cóncava, la curva va, el ángulo va en sentido contrario y suele tener otros hallazgos asociados como la depresión del PR o del TP. Y lo mismo, el STT, sí daría más del 25%, obviamente este no tendría cambios recíprocos en las otras paredes. En general también las elevaciones, aunque son más altas que la represión precoz, no suelen ser mayores de 5 milímetros. Muy importante los dos que voy a mencionar ahora porque suelen ser los más frecuentes que le den dudas a uno en el diagnóstico electrocardiográfico, que son el bloqueo de rama y la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque estos dos per se dan cambios secundarios de la repolarización, o sea, pueden cambiar el ST, pueden dar elevación del ST. Lo más frecuente es que la den de esta manera, tanto en el bloqueo de rama como en la hipertrofia ventricular izquierda, que es que la elevación sea discordante con la polaridad del QRS. Entonces, en esta derivación que el QRS es predominantemente negativo, la elevación del ST, miren, es discordante, es positiva. Ese hallazgo tiene menos valor, el que tiene más valor es cuando la elevación es concordante con el QRS, entonces, por ejemplo, un B2, un B3 que sea positivo, el QRS y la elevación, eso tiene más valor. Sin embargo, ahorita amplío un poco más el escenario de bloqueo de rama. Y el otro es la hipercalemia, donde se ven más ondas T altas, que son picudas y que son de base angosta, a diferencia de las ondas T hiperagudas, que son de base más ancha. Y existen otros cambios electrocardiográficos o patrones electrocardiográficos de alto riesgo, unos también llamados equivalentes ST, que son muy importantes porque sin mostrar ST, como el Winter y el Wellens, que les muestro acá, suelen ser indicativos, sobre todo en las derivadas anteriores, de lesiones críticas en la descendencia anterior y ergo pues requieren una estratificación invasiva temprana. Lo de equivalentes ST o no tiene cierta controversia en la literatura porque eso casi implicaría que meterlos en el algoritmo de la estratificación urgente y demás. Lo verdaderamente importante es que son lesiones de alto riesgo, son patrones de alto riesgo que deben despertar obviamente la sospecha y de ser considerado en el contexto clínico adecuado una estratificación invasiva temprana. Como les decía, incluyen el Winter y el Wellens, los que se ven, digamos, como cambios en espejo que les mencionaba ahorita, como el infarto posterior, que uno va a ver es en B1 y B2, un infradesnivel de ST, que si uno se lo imagina en espejo, lo que serían B7, B8 y B9, va a ser es una elevación del ST. Y lo mismo otros patrones, como, bueno, está el criterio de Sgarbosa allí de los bloqueos de rama izquierda, que te lo explico más adelante, y otros patrones más recientemente descritos, como el de la aleta de tiburón, que es una forma del ST distinta, pero que también se equipara con este equivalente. Para efectos pronósticos y para uno determinar la posibilidad de complicaciones de acuerdo a la anatomía afectada, pues es útil saber cuál es el vaso culpable, como les decía, los infartos con elevación del ST, a diferencia de los que no la tienen, sí permiten de manera muy fiable, como les va a mostrar en estos dos algoritmos, la diferenciación electrocardiográfica de cuál vaso es el culpable y asimismo uno puede saber, por ejemplo, las complicaciones que pueden aparecer en relación
conducción, a disfunción ventricular izquierda, entre otras. Obviamente eso influenciado por todas estas cosas, los pacientes que ya tienen cambios de su anatomía, que ya tienen eventos previos, que tienen trastornos del ritmo de la conducción, pues obviamente van a tener, digamos, los vectores eléctricos cambiados y ya no es tan fácil diagnosticar el vaso culpable, más cuando pueden haber también distintos tipos de arritmias que nos siguen ese diagnóstico. Pero hay dos patrones importantes que sirven a uno para diferenciar, digamos, los infartos más frecuentes y su arteria culpable, que son la elevación en las derivadas de la pared inferior, el infarto de pared inferior, cuando tienen elevación mayor en D3 que en D2, y infradesnivel disminución del ST en las laterales altas, de 1 a BL sobre todo. La posibilidad de que sea una coronaria derecha, miren, tiene un muy buen rendimiento diagnóstico. Si además se acompaña de estos cambios de elevación del ST en las derechas, que también muy importante complementarlas, pues es una derecha proximal con infarto del ventrículo derecho. El caso contrario sería entonces la circunfleja, cuando los cambios no son, digamos, recíprocos en la pared lateral, sino que también hay elevación. Y el otro patrón importante es el para de la descendente anterior, donde vamos a tener esa elevación. Entonces, en las anteriores, B1, B2, D3, cuando la elevación es muy proximal desde B1 y se acompaña, por ejemplo, de bloqueo de rama derecha, que miren que este es solo otro de los escenarios de bloqueo de rama, y este suele ser muy importante porque generalmente implica necrosis de las arterias septales y un daño muy profundo en el sistema de conducción. Estos suelen ser muy graves y esto suele ser una descendente anterior. Cuando ya más adelante tiene cambios recíprocos o en espejo de las derivadas de la pared inferior, es una descendente anterior ya proximal, y el caso contrario sería ya la distal. Bien, que eso es muy, muy útil de cara a definir las complicaciones y la posibilidad, por ejemplo, de trastornos de conducción en los de la coronaria derecha, sobre todo trastornos de conducción AB o de disfunción ventricular izquierda en los infartos anteriores extensos. Los bloqueos de rama, principalmente el izquierdo, que es el escenario más frecuente, como les decía, el Lesgarbosa, que es el criterio clásico que hemos usado, tiene unas limitaciones importantes en su rendimiento y básicamente lo más importante es ver las elevaciones que son concordantes con la polaridad dominante del QRS y no las discordantes, que suelen ser las que casi siempre vamos a ver. Y este se complementa con una publicación más reciente, es como 2 años, que es el Barcelona, que ya les muestro más adelante porque nos incluye un nuevo criterio que tiene, entre comillas, mejor rendimiento diagnóstico. Los bloqueos de rama derecha, como les decía, generalmente son pacientes con un compromiso clínico muy importante, son menos frecuentes, y lo que aparece publicado es que cuando tienen depresión, las derivadas de laterales y no izquierda extremas, pues le puede ayudar a diferenciar a uno que eso no sea un ST, pero en general si es compatible el escenario clínico, pues es en la estratificación invasiva donde se va a saber si es o no. Y este es el Barcelona, que al igual que estos criterios que ya incluía el Lesgarbosa, que son las elevaciones concordantes o discordantes, como les decía nuevamente, teniendo más valor las desviaciones, es decir, sea en elevación o infradesnivel, que son concordantes con la polaridad del QRS, y se le agrega este, que es la desviación que es discordante, o sea, acá vamos a cambiar, pero en derivaciones que tengan un voltaje pequeñito del QRS, o sea, de alguna manera me protegen los que tienen una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces busco una derivada que tenga un voltaje pequeño y o idealmente que la relación RS sea menor de 6 milímetros, un voltaje muy pequeñito en total del QRS de menos de 6 milímetros, y en ese, si hay una desviación del ST, si hay una desviación del ST mayor de 1 milímetro, es un criterio, es el que se supone de los que existen tiene mejor rendimiento diagnóstico. Y bien que los bloqueos de rama en el escenario de infartos pues tienen una carga de morbimortalidad importante, siendo el más mórbido y el más frecuente el bloqueo de rama izquierda, reporta algo importante en la mortalidad, pero también el bloqueo de rama derecha y también incluso bifascicular. Entonces, esas manifestaciones son muy importantes desde el punto de vista de la evaluación electrocardiográfica. Y la otra parte importante que queríamos resaltar es la de las terapias de reperfusión. Pues sabemos que para optimizar los tiempos y obviamente en aras de rescatar toda la cantidad de miocardio que sea posible, idealmente tenemos que tener en cuenta que ya per se hay un retraso de las consultas de los pacientes
que tiene que ver con muchas cosas, por el acceso a servicios de salud, con la limitación pues, que tienen los pacientes para identificar sus propios síntomas, con las manifestaciones atípicas de la isquemia miocárdica en ciertas poblaciones como las mujeres, los diabéticos, los enfermos renales. Pero en general, después de que el paciente logra el primer contacto médico, no deberían pasar más de 10 minutos entre que se tome y se diagnostique un infarto con elevación del ST. En ese mismo sentido, si tiene el diagnóstico, el tiempo ideal para llevar a una certificación invasiva, una intervención coronaria percutánea, debería ser de menos de 120 minutos, que sabemos por cuestiones logísticas en muchos lugares no es posible, así incluso esté disponible 24/7 el laboratorio de hemodinamia. Entonces, lo que se opta es por una estrategia fármaco-invasiva que ha sido demostrada también efectiva y también con una prevención importante de los desenlaces centrados en el paciente de muerte cardiovascular, y es que si ese paciente no puede lograr la estratificación invasiva en menos de 120 minutos, se lleve a una estrategia de repercusión farmacológica, una firinolisis, de preferencia con agentes firinoespecíficos, y entre el tiempo que se hace el diagnóstico del ST y la firinolisis, de nuevo, no deberían pasar más de 10 minutos. Esto en la guía anterior eran 30 minutos, pero desde el primer contacto médico. Entonces, más o menos el mismo tiempo. Y luego de esta firinólisis, entonces estos pacientes deberían ser o trasladados a un centro con capacidad de PCI o en las primeras 24 horas, que es lo que significa la estrategia farmacoinvasiva, llevarse a una intervención coronaria percutánea. En las primeras 24 horas existe también cierta controversia en relación al tiempo óptimo. Los estudios han variado mucho en los tiempos de llevada al cateterismo después de la firinólisis, pero en general se ha convenido en las primeras 24 horas porque no hay unas diferencias importantes. Sobre todo no hay diferencias importantes cuando es antes de 2 horas. Y los estudios grandes sí han mostrado que en las primeras 24 horas se mantiene el beneficio. Por encima de las 24 y sobre todo por encima de las 48 horas, ya les voy a hablar ese escenario. Y esto es nuevamente para reforzar el concepto de que en los primeros 10 minutos después de establecido el diagnóstico del ST, evidentemente ya el paciente debería ser llevado a la firinólisis. Este es lo que sería como el equivalente a lo que antes llamábamos puerta balón, pero que ahora solo lo hablamos desde el diagnóstico hasta la firinólisis, no desde la puerta, por decirlo así, o desde el primer contacto médico. ¿Quiénes entonces son los pacientes idóneos para llevar a firinólisis? Los que no se pueden hacer la PCI en el tiempo planteado, ¿sí? Que van a ser probablemente la mayoría de los pacientes en ausencia de contraindicaciones, y los que más tienen beneficios son los de mayor riesgo, que van con síntomas que no mejoran, que van con inestabilidad hemodinámica, que van con inestabilidad eléctrica, sobre todo con arritmias ventriculares, que de hecho son la primera causa de muerte de las primeras 24 horas, y tienen menos de 2 horas de síntomas. Por eso los intervalos de tiempo deben acortarse lo más que sea posible. Y se recomienda dentro de las primeras 12 horas, si no se pueden llevar a PCI, o si se contraindicaciones. Por encima de las 12 horas, si el paciente persiste con síntomas, de nuevo, si el paciente son los pacientes que tienen arritmias, que tienen un choque, pues con más razón. Pero obviamente después de las 12 horas, en los estudios grandes, como el streaming y el otro, pues sí se va perdiendo beneficio de la reperfusión farmacológica por encima de esas 12 horas. Y definitivamente por encima de las 48 a 32 horas, un recorte 48 horas, si no hay un beneficio importante y no se recomienda. Más o menos la mitad de los pacientes van a ser elegibles para terapia firinolítica, y de estos un poco más de la mitad, el 60%, van a lograr una repercusión completa de TIMI-3. Que de esto se sabe, todos deben llevarse, sea exitosa o no la repercusión farmacológica, a una estrategia invasiva, a una intervención coronaria percutánea. 20% además tienen reoclusión, que depende nuevamente de muchos factores como el tiempo en el cual se hizo la reperfusión, y las tasas de sangrado en poblaciones generales son bajas, son más o menos del 1%, entonces es una terapia que en general es muy segura. Sí aumentan algunas poblaciones, sobre todo los mayores de 75 años, mujeres y pacientes con bajo peso por debajo de 60 kilos, es en los que uno debe tener suma precaución, sobre todo los mayores de 75 años, que eso de hecho antes en algún momento se consideró una contraindicación. Sí se puede hacer, pero se debe hacer idealmente con la mitad de la dosis en las guías de recomendación dosada.
aunque el estudio es puntualmente con tenecteplase, pero en teoría se puede hacer con cualquiera de los fibrones específicos a la mitad de la dosis para los pacientes mayores de 75 años, en los que también uno ajustaría la anticoagulación. Y de nuevo, el punto máximo de efectividad son las primeras 3 horas de síntomas. Estos son los esquemas de los fibrones específicos. Sin embargo, pues en algunos lugares puede que todavía esté disponible la streptokinasa, y la precaución que hay que tener es que solo se puede usar una vez y se debería usar con fondaparinux como anticoagulante. Esto pues los esquemas, y de nuevo pues tener muy presente siempre las contraindicaciones tanto absolutas como relativas. Ten en cuenta lo que decía ahorita, que los pacientes mayores de 75 años no tienen una contraindicación, al menos no absoluta, que los pacientes anticoagulados no tienen una contraindicación absoluta para llevarse a fibrinolisis. E incluso la reanimación periopulmonar, cuando ha sido corta, que no es claro en los estudios, pero en general menos de 10 minutos, si no fue traumática, que también es difícil que no sea traumática, no es una contraindicación absoluta. Y lo otro es que los pacientes que tienen contraindicaciones, que son absolutas para la fibrinolisis, hay que evaluar con mucho detalle, con mucho entendimiento, si también van a tener contraindicado la intervención coronariana percutánea, porque para eso va a requerir entonces tratamiento anticoagulante, probablemente un inhibidor de glucoproteína 2B3A, después terapia antiviral dual, anticoagulación después de la hospitalización, y van a quedar expuestos a unos desenlaces de sangrado muy altos, similares a los de la fibrinolis. Entonces, los que tienen contraindicaciones absolutas son igual de evaluar con mucho cuidado si de todas maneras son candidatos entonces a llevar a una estrategia invasiva. ¿Qué es un fracaso de la fibrinolisis? El criterio más, digamos, el más práctico o el más objetivable es que el ST no baje más del 50%, no baje a menos de la mitad en un periodo de 60 a 90 minutos. El criterio que se usó en el estudio probablemente más grande, que es el STREAM, y los otros, la inestabilidad hemodinámica o eléctrica, o el empeoramiento de la isquemia, y los síntomas persistan. Estos pacientes deben ser llevados entonces a lo que se llama una PCI de rescate de inmediato. Y eso solo para mostrar lo que ya les había mencionado en las primeras horas, pues es el mayor beneficio de llevar a la intervención coronaria percutánea, a la estratificación invasiva temprana. Y a medida que va pasando el tiempo, por encima de las 12 horas, en los pacientes que persisten sintomáticos o con arritmias o con inestabilidad hemodinámica, si están muy estables, pues se puede considerar, pero es importante que tiene ya un menor grado de efectividad. Y por encima de eso, por encima de las 48 horas, sí, efectivamente no se recomienda, porque en los estudios grandes, sobre todo en el load y en el metaanálisis, pues no se demuestra que abrir un vaso que ya lleva más de 48 horas concluido me recupere el territorio y obviamente se traduzca en desenlaces en el paciente. Y tal vez el mejor argumento pues, para la reperfusión temprana es la prevención de todas estas complicaciones, que son las del infarto, que son las que veíamos en la era pretrombólisis. Tanto las tempranas como la disfunción miocárdica, de ventrículo izquierdo, pero que también puede ser derecha, la falla cardíaca aguda, que puede progresar hasta choque cardiogénico, las arritmias, como les decía, mucho más frecuentes, mucho más graves, perdón, y más frecuentes como causa de muerte en las primeras 48 horas, las ventriculares, pero mucho más frecuentes en todos los pacientes por infarto de las supraventriculares, y ocasionalmente también los trastornos de la conducción AV. Las mecánicas, que como les decía hoy por hoy son muy poco frecuentes, ya les voy a mostrar la incidencia que se ha visto en las series recientes, pero en la era pretrombólisis, sin estudios grandes de trombólisis como el GUSTO y el GISI, están alrededor de un 5%, hoy afortunadamente son mucho más raras, precisamente por eso, por la reperfusión temprana. Estas más o menos se manifiestan después de las 48 y 72 horas, ya con los infartos establecidos, sobre todo los infartos que eran grandes, más frecuentes, los anteriores extensos, y van antes de la primera semana. Y miren la mortalidad, y esto sí no es la mortalidad, entonces esa aún hoy día sigue siendo muy alta, porque suelen ser emergencias médicas, que casi siempre la solución va a ser mecánica, quirúrgica, percutánea, pero con una carga de mortalidad muy alta. Y en ese sentido, miren cómo ha disminuido entonces esas complicaciones mecánicas. La incidencia global para los 80 era más o menos del 1.7, pero en algunas series, como les decía, en datos grandes de los estudios de trombólisis está el 5%, y han disminuido menos de la mitad, no solo con el advenimiento de las terapias trombolíticas, sino con el fortalecimiento de todos los equipos y la ruta de atención de pacientes con estas enfermedades. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a todos. Yo creo que para concluir algunos aspectos muy claros, el doctor Emilio pues, nos compartió en su conferencia y yo creo que es importante resaltar. Bueno, como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular isquémica es la primera causa de muerte en el mundo. Solo tuvo que haber una pandemia para que hubiera un desbalance de esto y ya otra vez volvieron como todas las tasas epidemiológicas que venían siendo las más frecuentes, tanto en el mundo como en Colombia. El síndrome coronario agudo tiene un espectro muy grande, donde la parte más crítica, por decirlo así, es el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que la mortalidad ha disminuido con todas las terapias que bien se detallaron en la conferencia. Pero quiero resaltar que definitivamente la repercusión, bien sea farmacológica o la repercusión a través de un cateterismo en hemodinamia en angioplasia primaria, es fundamental, no solamente para disminuir la mortalidad, sino para disminuir las complicaciones a corto plazo, que son las más mortales, las complicaciones arrítmicas, ruptura de un ventrículo, la insuficiencia mitral severa aguda o como las complicaciones más tardías. La invitación nuestra es particularmente entender que es muchísimo mejor una trombolisis temprana a condenar a un paciente a un cateterismo luego de 24 o 48 horas. Entonces, realmente eso es lo que tenemos como que entender de acuerdo a las capacidades que tenemos en cada uno de nuestros hospitales. Al doctor Emilio, muchas gracias por su conferencia. ¿Una pregunta? Si tenemos un paciente que ya está establecido el tiempo de trombolisis, ¿en qué momento es adecuado programar para ese paciente? Porque si va a volver a ¿cuánto debo esperar? Sí, la pregunta, por favor, que es que personas afuera. Sí, profe, si el infarto ya está establecido, como ha mostrado, por ejemplo, el escenario más fácil después de las 48 horas, se aborda igual que una oclusión crónica. Y en eso los dos parámetros importantes son los síntomas del paciente, porque ahí ya no va uno a decidir en desenlaces importantes de mortalidad, ya es un infarto establecido. Entonces, síntomas de ahí en adelante, no tiene usted afán de programarlo, depende de qué tanta angina tenga después de eso, arinas, etcétera. Y lo otro es la viabilidad del territorio, que ya iría uno a definir de cara a imágenes posteriormente y demás, si vale la pena abrir un territorio en un infarto ya establecido. Si aún así hay viabilidad, de nuevo eso es un tema muy controversial de cara a las publicaciones recientes, pero es como el abordaje. Si tiene síntomas, es que es con dolor de pecho, eso puede ser un parámetro. Y el otro es, aún así, si el territorio está viable, si tiene síntomas, pero el territorio no está viable, probablemente igual sea para médico médico. Es que se deslice para la dinámica de la carga. Pero en general, incluso un infarto establecido en las primeras 24 horas, de 24 a 72 horas, digamos que podría ser el umbral, ¿cierto? Ya la discusión está en si es prudente o no abrir el vaso culpable del infarto, porque después de las 48 horas, incluso es indicación clase 3 y podría ser perjudicial para el paciente. ¿Por qué lo llevamos también a un cateterismo temprano? Es para evaluar la anatomía, para mirar las otras arterias e intervenir las arterias que no están relacionadas al infarto. Después ya entramos en otro contexto que es la isquemia ya crónica o un infarto ya evolucionado, que son dos escenarios completamente diferentes. Pero la pregunta la damos porque aquí hemos tenido pacientes que por su estabilidad moderada, por miles de razones, no se hace la conferencia en el contexto adecuado. Muchas veces se trata del pueblo. Llegan ya evolucionados. Han llegado aquí ya con el pie y medio del infarto. Aquí mientras hablando entramos el gobierno lo definimos si no, son datos de días, se pasa el tiempo, pues ya no tiene síntomas. Tiene una falla cardíaca que puede ser un equivalente peligroso o no. Y ahí es como que puede más ser un beneficio que usted hace al paciente que el beneficio de llevar a los muchas veces sus reglos. Porque es que el paciente ya va a aparecer que es lo único que no importa. Hay que hacerlo, pero con otras perspectivas. Estudiar anatomía. Y lo que tú dices es muy cierto, no solamente, pues si eso lo vemos en todos los escenarios, pues nadie tiene un angiógrafo esperando que lleguen pacientes emergentes. Si uno tiene montado un aislamiento de venas pulmonares, llega un paciente con un ST, hombre, así tengamos 3 hemodinamistas ahí, no hay cómo hacerlo. El recurso se llama humano, se llama técnico, etcétera,
le va muchísimo mejor con una trombolisis y de acuerdo a su evolución, pues claramente se debe llevar a cateterismo. Vale. Complementando la pregunta, nosotros manejamos pacientes mayores de 75 años, entonces generalmente entonces, el contexto de fragilidad y de la funcionalidad para llevar a cateterismo, primero. Y segundo, pues para aclarar bien el tema de la falla renal. Entonces, para aclarar las cosas. Sí, eso es una pregunta bien interesante. De hecho, nosotros tenemos una publicación relativamente reciente de riesgo y el beneficio de pacientes mayores de 75 años, y déjame decirte que son los que más se benefician. Y tener 75 años ahora no es lo mismo que tener 75 años hace 3 años. De hecho, si uno se va a mirar de pronto en un contexto geopolítico, pues el presidente de Estados Unidos, que tal vez sea el cargo más importante que tiene el mundo, tiene más de 80 años, es un hombre exactamente pues, vital, como se puede ver. Luego hay que entenderla desde una perspectiva distinta. Y particularmente en estos trabajos que nosotros hemos hecho, porque nos ha inquietado bastante esto, hemos demostrado que nuestra población no solamente es seguro, sino que es más efectivo, porque dejar un paciente en ese espectro etario se complica muchísimo más. Luego hay que tener también prudencia, porque yo creo que la agresividad en ellos también es algo que hay que discutir, pero no condenarlos a no hacer absolutamente nada. Y bien lo mencionaba también el doctor Emilio en su conferencia, aquello de que tener 75 años o más es una contraindicación para una trombolisis, eso está completamente descartado. Luego, para tanto una repercusión mecánica como para una repercusión farmacológica, la edad no tiene ningún criterio de exclusión. Y lo de la falla renal, pues por supuesto, eso lo tenemos que tener muy claro, pero pues tampoco es obvio, dependiendo del espectro en el síndrome coronario agudo, pues si tenemos un paciente choque cardiogénico, pues ya después veremos cómo manejamos su falla renal, ¿cierto? Es probable que vaya a terminar en una diálisis al menos temporal, etcétera, pero pues hay que contextualizar muy bien qué es lo que queremos dependiendo del punto en el espectro del síndrome coronario agudo. Y en esos pacientes, digamos, frágiles o los que tengan falla renal, que deciden manejo médico, que no se llevan repercusión, ¿sí? Para aclarar el tema del manejo médico, porque pues a largo plazo, entonces nosotros lo dejamos por cuánto tiempo, qué variables evaluamos ahí para poder dejar la segregación, cuál, la segregación, cuánto tiempo, pues para hablar del tiempo. Entonces, si se interviene en un paciente, sí o sí debe tener doble integración durante al menos un año. Hay estudios que han venido desarrollándose tratando de disminuir el tiempo de la doble integración, porque como todos sabemos, pues el riesgo de sangrado es importante, dependiendo también del tipo de stent que se ponga. Luego, digamos que hay trabajos que pueden avalar en ciertas condiciones el uso dual en 3 meses, 6 meses, pero en general podríamos decir que si no hay ninguna contraindicación, los pacientes tienen que tener al menos un año independientemente pues, de cualquier cosa, ¿cierto? Ahora bien, está la dosis también que se va a hacer. Si el paciente llega con un síndrome coronario con elevación del ST, pues lo podemos cargar dependiendo también del escenario. Esto tiene muchas cosas, si se va a llevar hemodinamia temprano, si no se va a llevar hemodinamia temprano, si tengo un hospital con hemodinamia, etc. Entonces eso también depende si lo anticoagulo o no, si le pongo doble integración inmediatamente y a dosis que le voy a poner o que voy a decidir, etc. Pero si se interviene con stent, definitivamente tiene que ir con 600 miligramos de clopidogrel o su equivalente en los otros fármacos, pues como prasugrel o ticagrelor, ¿cierto? Siendo ya mucho más evidente el prasugrel, por ejemplo, y en algunas condiciones el ticagrelor que el clopidogrel, pero indiscutiblemente el clopidogrel pues es como lo que tenemos ahora bien. La anticoagulación pues también tiene que tener un rol importante en todo el manejo de esto, y la dosis, dependiendo también de las características del paciente. Ya en términos como crónicos, que creo que es hacia donde va tu pregunta específicamente, pues a veces es complicado, porque es que la fragilidad puede ser un paciente que tenga un sangrado digestivo, entonces empieza uno como a ver qué va a pasar, entonces si lo intervengo o no, de acuerdo al riesgo que haya, pero particularmente en esos pacientes tratamos de utilizar estrategias un poco más conservadoras con tipos de dispositivos que nos permitan poder tener
aproximadamente puede ser 3 a 6 meses. No es una respuesta fácil porque es que hay que poner en una balanza el riesgo trombótico versus el riesgo de sangrado. Aprovecho más que todo desde lo práctico y nosotros como institucional Mater. La primera sería en relación a la disponibilidad de intervención percutal. Tenemos dos grupos en los que solo tenemos casi que un horario de visita, ¿no? Quisiera saber si, digamos, como nosotros que pasan las madrugadas en las noches y se va a contar o no disponible un grupo de hemodinamistas, lo cual va a ser el horario, obviamente, porque eso impacta en la decisión que uno ya cuando ve el paciente con ST no va a tomar. Y la segunda también, por eso un grupo en cuanto a este manejo farmacológico de cargas, pues sabemos que quizás en algunos y sobre todo en estos escenarios podría ser ideal escoger el medicamento, o sea, el antiagregante, el P2Y12 o el anticoagulante en la misma sala de hemodinamia, versus si consideran que es más prudente que se inicie, digamos, al momento del diagnóstico en urgencias o darles espera a que ustedes ya lo manejen en la sala de hemodinamia. Diría que las dos preguntas más como de la serie y nosotros como institución, ¿cómo vamos a cambiar el protocolo ahí? Perfecto. Y yo creo que esa pregunta es muy importante porque uno tiene que saber dónde está parado y cuáles son sus recursos, ¿cierto? Los laboratorios de hemodinámica, pues particularmente, viven trabajando en todas las especialidades, ¿cierto? Lo que pasa es que la gente tiene el concepto de que hemodinamia es solo la especialidad. No, hemodinamia es un servicio que cuenta con un angiógrafo donde están electrofisiólogos vasculares, neuroradiólogos, etc. Dicho esto, entonces la disponibilidad del equipo como tal, o sea, de la máquina, no es tan libre como uno quisiera, ¿cierto? Entonces, actualmente nosotros contamos con un angiógrafo para todas estas especialidades. Lo otro es que también hay que tener en cuenta el recurso humano. No es solamente que esté el hemodinamista, sino que junto con nosotros trabaja un tecnólogo de rayos X, trabaja una enfermera que tiene que estar entrenada en hemodinámica, trabajan auxiliares que tienen que estar entrenados en hemodinámica para atender desde el paciente que viene de la casa con una prueba de esfuerzo hasta el que está en choque cardiogénico y necesita un dispositivo de asistencia ventricular, necesita desfibrilarse, necesita un medicamento de forma enérgica, rápida, etc. Luego nosotros necesitamos un equipo que esté completamente entrenado para atender cualquier tipo de eventualidad. Acá específicamente tenemos un angiógrafo y tenemos un solo equipo. Es como ustedes no pueden ser un urgentólogo, pues porque trabajaría todos los días, ¿cierto? En horario diurno. Necesita haber un equipo de urgentólogos para que cumplan 24/7. Hoy no tenemos un equipo ni humano ni tecnología que nos permita hacer disponibilidades de ese tipo. Luego, la terapia farmacológica en algunos momentos sigue siendo la de elección. Si está disponible el angiógrafo y nosotros pues podemos en ese momento con los tiempos poder llevar el paciente a angioplasia primaria, sigue siendo la primera elección. Y de hecho lo hacemos, pues, ¿cierto? En horarios que no haya disponibilidad o que, como mencionaba ahora, está montado un cardiorreciclo, nosotros estamos haciendo una tabla, etcétera, pues claramente le va muchísimo mejor al paciente así tengamos el equipo y en teoría tengamos hemodinamia, le va muchísimo mejor con una trombolisis temprana y dependiendo de cómo evolucione, pues o lo rescatamos o le hacemos ya un cateterismo de una forma temprana, pero no de una forma emergente. Entonces esa sería como la respuesta a la pregunta de acuerdo como a la disponibilidad. En esos casos, digamos que los que conseguimos y si va a ser llevado tempranamente a una repercusión primaria, ustedes prefieren manejar el tema de anticoagulantes y en sala para nosotros no darle en más sala, definitivamente en sala. Sí. Yo creo que es lo ideal, pero para poder, digamos, transmitir ese mensaje, porque muchas veces se ve que teniendo la disponibilidad se termina cargando los, digamos, medicamentos que lo ideal sería ya en sala. El tema de la doble integración, pues, indiscutiblemente, pues, es necesaria en el ST, lo vamos a hablar específicamente de esto, después volvemos a tomar el tema en el no ST, que puede tener sus consideraciones, pero en este sí debería ser cargado con clopidogrel y aspirina. Menciona que el clopidogrel porque es el que más utilizamos, ¿cierto? No quiere decir que no sea consciente de que hay otras alternativas
contrapartidas que tienen mucha más contundencia que el clopidogrel, ¿de acuerdo? Pero menciono este pues porque es el que es del día a día. Si ustedes le dan 300 miligramos de cada uno, 300 de clopidogrel y 300 de aspirina, nosotros vemos que lo complementamos en la sala con 600 una vez hagamos la intervención. Pero la anticoagulación sí preferimos definitivamente hacerlo en la sala, y el uso del inhibidor de glicoproteína 2B3A que se ha mencionado, sobre todo en el pasado, definitivamente es uso exclusivo de la sala. Y eso debe quedar pues completamente claro. Una y complemento esto, una de las explicaciones es porque cuando se pone anticoagulantes en urgencias a veces pasa tiempo y después nos toca sobreponer anticoagulantes en la sala, entonces pues el riesgo de sangrado se potencia cada vez más y como decía Alejo, pues en pacientes sobre todo que cada vez vemos mucho más mayores, el riesgo de sangrado es mucho más potente. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces finalmente queremos pues agradecer en nombre del Hospital Alma Mater de la Universidad de Antioquia, Emilio y yo, la presencia de ustedes y acompañarnos pues en esto. Les deseo un feliz día y muchas gracias.